Sujeción o abuso. Este interesante tema lo estaremos tratando aquí y ahora en nuestro podcast Hablemos de la Familia, un programa de restauración familiar. Hablemos de la Familia, tu podcast de restauración familiar. Hablemos de la Familia. Hola, sean todos bienvenidos a esta nueva emisión de tu podcast. Y hoy con otro interesante tema, como todas las semanas. Amanda, ¿qué vamos a abordar hoy? Bien, ya se dio una pequeña introducción, ¿verdad? Que es la de sujeción o abuso. Exacto. Pero una sujeción, ¿verdad? Es bonita siempre, que es someterse a una autoridad, a la obediencia del Señor. Ok. Realmente es un tema que ha sido muy conflictivo. Sí. Inclusive en los matrimonios cristianos. Porque se habla del tema de sujetarse. Mira, la mujer tiene que estar sujetada a su marido, esposa tiene que estar sujetada a su marido. Y lo sacan muchos de la misma palabra, que hay momentos donde habla de esa sujeción, porque realmente está en la palabra. El problema no es la sujeción, Amanda. Porque Cuando la se sujeción solicita esa sujeción de una manera con excesos, ¿verdad? Sí, porque se trabaja sobre fuera del contexto. Y aquí tenemos que entender la sujeción bíblica de la sujeción normal que la gente entiende. Muchas veces la gente habla de sujetar, de sujetarse como a esclavizarse, estar sometida a. Y no es a eso que nos Entonces referimos. esclavizarlo de forma tal de que la otra persona no pueda desarrollar sus habilidades, sus competencias, ¿verdad? Sus dones. Y entonces es como anularla. Y quiere decir, bueno, esa es la interpretación, que muchas veces se le da que es incorrecta. Exacto. Que Y por lo entonces, general, basada en que el hombre es el líder, como en un programa anterior hablamos de que el hombre es el líder espiritual, se excede en el ejercicio de ese de liderazgo y lleva a la mujer a que no tenga nada, que no se pueda desarrollar ni siquiera profesionalmente, ni desenvolverse en ningún ámbito, no tenga ninguna decisión. Sí, lo usan en el ámbito del liderazgo, pero eso no es un liderazgo, porque el líder Exacto. no anula a los liderados, sino guía a través del ejemplo. ¿Correcto? Exacto. Entonces, ahí tenemos que ver en este contexto que muchas veces, y vuelvo, insisto, incluyendo matrimonios cristianos, esposos cristianos, que se escudan de la palabra, muchas veces para neutralizar y anular a su cónyuge, a su esposa. Así es. Y eso, cuando se habla de sujeción, no se habla de manejar una relación de opresión. Exacto, no. ¿Verdad? De maltrato, en ese aspecto, maltrato emocional, correcto. Y no solamente eso, sino de una forma dictatorial de manejar la relación. Aquí se hace... Que no se extralimite, ¿verdad? De lo que está en la palabra. ¿Y sabes por qué, Amanda? Muchas veces se debe a la incapacidad de la persona de ser abierta y de entender, como dice la palabra, en la multitud de consejos hay sabiduría. Entonces, las decisiones que tú tomas como líder deben tener, antes de tomar la decisión, debe tener la apertura de escuchar a tu cónyuge. Y entonces, sobre esa base de escuchar a tu cónyuge, tú vas a tomar una decisión edificada que incluye el aporte que tu cónyuge te puede dar. Que eso incluso facilita a la mujer a someterse, a ser sujeta. Claro. Porque es verdad que se da, cuando a la mujer le hablan de que tú tienes que sujetarte, muchas veces las mujeres se oponen a eso. O nos oponemos, me voy a incluir por el género. Nos oponemos a sujetarnos porque entendemos que nos están forzando a algo. Y esto no se trata de forzarnos. Esto es, vamos a compartir esto, aunque la última palabra la tenga el esposo, ¿verdad? Sí. Pero que la mujer se sienta que fue escuchada, la mujer se sienta que participó de esa decisión y que se hizo un acuerdo en amor. Además, son dos adultos, Amanda. Exacto. Dos adultos que Dios le ha puesto la capacidad de pensar, de razonar. Entonces, en el liderazgo hay una motivación a la otra persona. Quiere decir que tú no impones, tú motivas. Muchas veces, sencillamente con hacer referencias a las escrituras por el temor al Señor,
Las escrituras, un líder espiritual, lógicamente lleva las escrituras en las decisiones en las cuales no podemos estar de acuerdo, pudiéramos no estar de acuerdo. Y vamos a sustentar mis decisiones. Es decir, una sujeción implica que cuando una persona está sujeta a otra en el ámbito bíblico, las decisiones que yo tomo tienen que estar motivadas. No pueden decir... Motivadas y amparadas a la palabra de sustentadas con la palabra del Señor. Pero hay algunas decisiones que no necesariamente están a sí mismo en la palabra, pero sí implica que deben estar dentro de un ámbito, de un contexto. Que no estén en contra de la palabra del Señor. Exacto. Por ejemplo, si vamos a tomar y vamos a comprar una propiedad, Amanda. Exacto, En una la Biblia inversión económica. Tú no vas a encontrar en la Biblia, no compres o compres esta propiedad. Exacto. Pero hay no ciertos, la compre mayor de tal precio. Sí, pero hay ciertos elementos que te dirigen hacia a tomar una decisión sabia. Por ejemplo, dice el Señor, no te endeudes más allá, ¿verdad? Es mejor que no te endeudes, pero sí Exacto. hay formas diferentes. Es difícil que tú adquieras una propiedad sin tener a acceder a un financiamiento, pero tienes que hacerlo con conocimiento de que puedes pagar y que puedes tienes cumplir y que puedes cumplir con los compromisos. Entonces, en ese aspecto es una decisión que vamos a tener que sustentarla y conversarla con nuestra esposa, que es la persona que nos acompaña, y que cuando nosotros tomamos una decisión, al final todos podemos no estar de acuerdo, pero cuando tomamos una decisión es de todos ya. Exacto. Podemos no coincidir en la decisión en un momento determinado, porque cada uno tenía una opinión diferente. Debemos sustentarla, pero aún ese sustento puede decirte a ti en el corazón, no, no quiero eso, pero al final tenemos que tomar una decisión y uno de los dos va a tener que ceder. En este caso, lógicamente, la sujeción implica que la pareja va a caminar en esa dirección, pero eso no quiere decir que yo me imponga, porque literalmente lo digo yo. Muchas veces dicen, Exacto. ¿y por qué tenemos que hacerlo así? No, porque yo lo digo. Y como dice la palabra, tú te sujetas a mí. Eso no es una forma de liderar como establece en la palabra. ¿Por qué? Puede inclusive el hombre en un momento dado, cuando la mujer le dé su opinión, comprender y entender que ella tiene razón. Y muchas veces ni siquiera, si no es nada que sea diferente. Por ejemplo, si, como dices tú, si tomaron la decisión de un apartamento, de comprar un apartamento, si quieren ver si la cocina no le gustó a ella y él insiste en que sí le gustó la habitación y que es el apartamento que quiere, por ejemplo, pero al final lo que quiere es complacer a la mujer, él puede ser el que ceda también. Sí, ahí no vamos. no porque él sea el jefe dictatorial. Yo tomé esa decisión, ¿verdad? Yo tomé la porque decisión. yo soy el que tengo que tomar la Puede decisión. escuchar la opinión de la mujer. Porque vamos a ver un poco, en unos minutos vamos a explicar lo que significa la sujeción y a quién se sujeta y cómo el liderazgo tiene que ver con el servicio. Porque a diferencia de la conceptualización del que está haciendo la cabeza, que es que aquí se hace lo que yo digo en función de autoridad pura y simple, vamos a ver lo que dice Jesús un poco más adelante en Mateo. Pero primero yo quiero hablar sobre... El modelo que hizo Sí, Jesús. claro. Jesús hacía lo que fuera para servirle al otro. Exacto, pero vamos a ver por qué es importante tener un orden. Primera de Timoteo, que tenemos una cita bíblica aquí, capítulo 3, nos habla claramente que un hombre debe gobernar bien su casa. Claro. Y gobernar bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Honestidad es una palabra... Es una palabra importante, es una característica, ¿verdad? Un atributo que debemos tener, que es ser como somos, ser transparente en la honestidad, ser tal como soy. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo hacer cosas sin ser transparente con mi esposa de por qué yo estoy tomando una decisión. Y con mis hijos también. Entonces, cuando sigue y dice, bueno, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidar a la iglesia de Dios? Porque habla de los obispos, ¿verdad? Pero en sentido general, el que no gobierna su casa bien, no puede ir a gobernar ningún otro sitio. Que a veces quieren disciplinar de una manera severa. Sí, y me da la ganaria, Entonces, que muchas veces es agresiva. Sí. Infringe dolor en la otra persona, quiere anular la otra persona. Y realmente es importante entender, los maridos, entiendan esto.
ustedes son cabeza de sus esposas. Así como dice en Efesios 5, que dice que, marido, tú tienes que amar a tu esposa como Cristo ama a la iglesia. Y habla de que Cristo es la cabeza de la iglesia y el esposo es la cabeza de la esposa. Claro. Pero esto tiene una gran responsabilidad, Amanda. Porque en la forma en que, como tú decías, y aquí sí estamos entrando en lo que dice Jesucristo, ser cabeza desde el punto de vista espiritual y como lo dicen las Escrituras es diferente a como la gente lo entiende en el mundo. ¿Y por qué? Y aquí tenemos que ver la próxima cita bíblica que hablamos, donde nos muestra algo que está en Mateo. Mateo 20, que dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo, Sí. con sus hijos y postrándose ante él y pidiéndole algo. Sigue ahí, Amanda, en el 21. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. Podéis podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautizo con que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Para un momentico, ahí hay una indignación. Claro. ¿Por qué? Bueno, porque la madre de los hermanos Zebedeo, de los hijos de Zebedeo, estaban buscando una posición de autoridad. Yo quiero que mis hijos, ese es el egoísmo y la ambición humana. Yo quiero que mis hijos, dos de sus hijos se sienten uno a la izquierda y otro a la derecha tuya. Quiere decir, le estaban dando una posición al nivel de la autoridad de Jesucristo a la izquierda y a la derecha, como el primero y el segundo después de Jesús. Y entonces eso con los demás discípulos se sintieron mal. Y dice, los 10 oyeron esto y se enojaron contra los dos hermanos. ¿Por qué? Por la ambición. Pero ¿por qué se enojan también? Primero porque ven la ambición de ellos. Y por la mamá también. Y la ambición manifestado por la madre de la colocación. Y entonces, aparte de eso, ¿por qué también se enojan? Por su posición de ambición. Seguimos con lo que está ahí. Un poco más adelante, en esa misma. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Aquí Exacto. Cuando estamos hablando, y páralo aquí un momentico, vuelve al 25, habla de los gobernantes, la autoridad que tienen los gobernantes, que no es la misma autoridad que se ejerce desde el punto de vista cristiano, sino el que te da la autoridad para sojuzgar a las personas. ¿Verdad? Un gobernante puede sojuzgar y tiene actuación, no de servicio necesariamente, sino de sojuzgar. Y los grandes son aquellos que tienen posiciones de autoridad dada porque se la dé la misma sociedad, se la dé la comunidad que está en su entorno y que permitan a ellos darle una autoridad superior. Sencillamente no te lo da el cargo, pero te lo da el entorno sobre el cual tú interactúas. Y te lo puede dar el cargo, pero también tienes que hacerlo de una manera correcta, porque si no también... Sí, pero tú puedes ver en la historia, por ejemplo, reyes en la historia en el medievo, que los esclavos estaban sometidos completamente y la autoridad estaba dada ahí. Y lo vas a ver en Reyes y lo vas a ver en otros aspectos que lo vas a ver en la historia. Ahora bien, si seguimos, que dice, mas entre vosotros no será así. ¿Qué quiere decir? Que la autoridad que tú tienes en el mundo, que te da los esquemas y las estructuras del mundo, no es la autoridad que tú recibes desde el punto de vista espiritual, que es la misma autoridad que tiene el hombre en el contexto de la familia dada por las Escrituras. Porque Exacto. No es el que tú conoces de los gobernantes, no es el que tú conoces dada por aquellas personas que son grandes, sino es la autoridad que te da y delegada por
tu liderazgo espiritual, que está asociado con lo que dice en 20:26. Dice, más entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Amén. Entonces, cambiamos completamente a gente que están bajo a nuestra autoridad para que nosotros nos sirvamos de ellos, sino en el aspecto de sujeción y de autoridad que tenemos bíblicamente establecido en las Escrituras, sobre todo los esposos. No es un liderazgo de someter, por lo tanto ya no puede ser abuso ni maltrato, sino que tiene que ver con que ya la sujeción es yo te voy a servir, es siervo. Y cuando se hace, yo soy de las que digo, y por experiencia propia, nosotros que somos casados, cuando el líder lo hace con amor y trata de dar las directrices con amor, con razonamiento, que me escucho, pues uno a la vez también, la sujeción la hace con amor. Sí. ¿Por qué? Porque uno sabe que es para el bien de uno como esposa, para nuestros hijos y todo eso. Es decir, cuando tú me das una directriz que yo sé que viene, que fue sopesada por ti, vista a la luz de la palabra. Y también entendida y compartida contigo. Y compartida, ¿verdad? Pues uno lo hace. A veces nos sometemos a cosas del mundo, nos sometemos a leyes gubernamentales, a leyes de tránsito. Bueno, no sé si puse el mejor ejemplo en nuestro país, si de verdad nos sometemos. Pero debemos estar sometidos. Debemos estar sometidos. Cristianamente debemos hacerlo y cumplir, no importa que otros no lo cumplan. Pero nosotros lo hacemos de manera automática, de manera natural, a veces hasta por temor a una multa, a un castigo. Pero aquí cuando tú lo haces, esa sujeción, con amor, porque tú sabes que es para tu bien. Uno es bendecido, claro. Sí, pero es interesante. Dice, vosotros será vuestro servidor. Sigue un poco más adelante, 20:27. Dice, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. ¿Qué le está diciendo al marido? Al esposo, Amanda. Que si tú eres la cabeza. Primero, tú tienes que ser siervo. Tú tienes que servirle a tu esposa. Tú tienes que servirle a tus hijos. Entonces ya no es una autoridad insoportable, ni una autoridad avasallante, sino todo lo contrario. Yo estoy aquí para servirte. Y sigue diciendo, 28. Y esto es interesantísimo. Dice, como el Hijo del Hombre, ahora te da un ejemplo, porque nuestro Señor es tan hermoso todo esto y las Escrituras, porque el Señor es el primer ejemplo. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido. ¿Tú sabes lo que es Dios encarnado? Venir aquí, a este mundo. A que no le sirvan, sino a servir. Sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es una vida de servicio. La responsabilidad de dirigir una familia es mucho más allá. Es más, es algo es algo que pesa en nuestros hombros, porque vamos, como tú dijiste, vamos a rendir cuenta. Y sigo en el 2029. En el 2029. Dice, al salir de ellos de Jericó le seguía una gran multitud. Y con eso termina esta cita bíblica. Cuando yo entendí como esposa la responsabilidad que tú tenías como sacerdote de la casa, a mí me fue más fácil someterme, porque yo tengo que ser su ayudidonia a que él pueda cumplir con el Señor. Tiene par de vigas y columnas aquí arriba. Exacto. Que son pesadas. Exacto. Y hay que ayudar porque entre dos es mejor, ¿verdad que sí? Claro que sí. Pero yo escribí algunos, y ya estamos terminando, pero yo escribí algunos elementos importantes de qué significa servir a tu esposa. Y algunas cosas que nosotros tenemos que aprender para que a través de ese ejercicio de liderazgo y la sujeción sea exitosa, muchas cosas el esposo tiene que considerar. Primero, no debe pedirle a tu esposa cosas que tengo aquí, que haga cosas pecaminosas o que violen su conciencia. Exacto. Porque de hecho, la mujer no está obligada a sujetarse en ese momento con esas pero cosas. ahí empieza entonces, si el hombre, el esposo, propone eso, exacto, empieza entonces a haber un conflicto entre los dos. Es verdad, la mujer no está obligada a hacer algo pecaminoso que vaya en contra de su conciencia. De hecho, la Escritura lo dice. Pero
se generó un problema, una situación y un conflicto. Entonces el hombre no debe caminar por esa vía, debe evitar esa vía. Otra de las cosas es no pedirle que haga las cosas sencillamente, que no haga cosas por egoísmo. Yo no quiero que tú hagas estas cosas. ¿Por qué? Porque no quiero. Eso no es un... ¿Y por qué no quiere? Muchas veces por el egoísmo. No quiero que tú... Yo quiero, por la esposa por puede decir, egoísmo, yo quiero... por celos, a veces también. A veces, señor, a veces, Amanda, la esposa quiere hacer una maestría. Y el esposo no quiere hacer una maestría. Y como no tiene una maestría, le dice a la esposa, no, yo no quiero que tú hagas una maestría. ¿Pero por qué? No, porque no puedes. Tú tienes que atender la casa, tienes que atender a los hijos. Y eso es inseguridad. A veces lo hacen por inseguridad. Egoísmo. No quiere que la mujer crezca profesionalmente hablando más que Pero el esa hombre. inseguridad está asociada al egoísmo. ¿Por qué Claro yo que estoy sí. inseguro? Bueno, porque no quiero que lo haga. ¿Por qué? Porque no quiero que ella sea mayor que yo. Y eso es egoísta. Entonces, un rol, y esto es importante dejarlo claro, Amanda, un rol de un esposo es ser un facilitador de que los dones, habilidades que tiene tu esposa se expresen en su máxima expresión en la dirección del propósito de Dios. Y si el hombre entendiera, al igual que la mujer, que Dios nos creó iguales, los dos somos de igual valor. De igual valor, esa es la palabra, de igual valor para el Señor, ya sea hombre o sea mujer. El valor no nos los da una profesión, ni al hombre ni a la mujer. No. Tú puedes ser mejor profesional que yo y no significa que tengas más valor. Cuando uno Para nada. ve el valor que uno tiene ante Dios, no hay nada que deba hacerte sentir inseguro. Yo te pregunto, Amanda, imagínate que yo te inhiba a que tú desarrolles algo que Dios te dio una habilidad, una potencialidad que Dios puso a ti para un servicio del reino. Es y que parte de lo que va a tener que rendir cuenta. Y que yo te impida, yo voy a tener que darle cuenta a Dios, mira, ¿y qué hiciste con tu esposa? Así es. ¿Cómo la mantuviste? ¿Cómo le hiciste crecer? ¿Cómo le hiciste florecer? Otro de los temas que yo tengo aquí, que puse aquí, no tomes ninguna decisión sin contar con su criterio. Si vas a tomar una decisión, pregúntale a tu esposa, ¿qué tú piensas sobre esto? Yo he pensado en esto y voy en esta dirección. ¿Qué piensas tú? Escúchala. Dice la palabra y lo repito, en la multitud de consejos, de consejeros, hay sabiduría. Así es. Y Dios va a utilizar muchas veces a tu esposa para ministrarte. No hay ninguna duda. No hay mejor canal que tu propia carne, como se convierten los dos en una sola carne. ¿Cuál es la carne más cercana tuya? Del punto de vista, no estoy hablando de la concupiscencia, sino de que somos una sola estructura. Amén. Somos una sola persona, porque Dios nos hizo para que a través del matrimonio seamos una sola persona. Pues esa persona que tu cónyuge es la que el Señor va a ministrar, es más fácil ministrarle para hacerte llegar el propósito de lo que Dios quiere que tú logres. Entonces, esto es importante. Tratándola como vaso frágil. Más de una vez en la Biblia le dice, así como le dice somete, y le dice al final de Efesios 5, Amanda, dice que le dice a la esposa, le dice, respeta a tu marido. Y se queda ahí, bien. Pero más de un sitio, como en Pedro, vas a ver que trata a tu esposa como vaso más frágil. Quiere decir, exacto, que tienes que tratarla con delicadeza y que la ames. Bueno, se lo dice eso, lo dice Pablo en Efesios 5, cuando dice, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, que dice hasta el sacrificio. Y amarla es cuidarla, no excederse con el trato. Muchas veces hay excesos que la limitan, no solamente como dices tú en lo profesional, a veces la limitan hasta en la alimentación, en la salida, en las informaciones, en cuantas cosas. Claro. Y ya terminando, Amanda, vamos quizá a darle una conclusión al tema y dejar una idea básica, que yo creo que es importante. A ti, marido, ¿estamos de acuerdo con lo que dice la palabra? Claro que sí. Sumisión. Pero la sumisión es de siervo, es de servir. No es la sumisión que tú conoces por ahí o que tú entiendes, que se comprende en el mundo de la interacción de autoridad gubernamental o actividad de que te dan aquellos los cuales te exponen y te exaltan, sino que el mayor tiene que servir. Amén. Entonces, lo importante es que sepamos que la sumisión implica a quien se está sometido, que es un siervo de a quien se somete. Y que nuestra vida es potenciar, en la familia, es potenciar las capacidades de nuestro cónyuge, de nuestros hijos,
y que no es un liderazgo y un ejercicio despótico, sino de amor y de crecimiento. Y ya terminamos, que quede claro que la respuesta es: sumisión no es maltrato ni abuso, Exacto. sino es amor, es servicio. Y terminamos con una oración, Amanda. Por supuesto que sí. Padre amado, Gracias, Señor. gracias, Señor, por este tiempo. Bendice a todos aquellos que nos ven por estos medios, Señor, y que tú puedas, como haces siempre, Señor, por tu gran poder, tu misericordia y la gracia que son nuevas, tus misericordias cada día. Tú toques esos corazones necesitados, aquellos que no están ejerciendo un liderazgo adecuado, porque la sumisión que dice tus escrituras han sido mal interpretadas y mal aplicadas. Que pueda ser revelado en esas personas, en cada una de ellas. Que nosotros entendamos que el liderazgo es servicio. Amén. Y que ese servicio es fundamentado en el amor y en el sacrificio por aquellos a los cuales nosotros tenemos la responsabilidad de liderar. Padre, pon eso en los corazones. Libera a aquellos que están esclavizados por una conceptualización errónea, para que puedan libertar las familias, las parejas, a los hijos de una sumisión que no es como la que tú promueves en tu palabra y estableces en tu palabra, de amor y de servicio. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Será hasta la próxima. Recuerda suscribirte, y si ya te suscribiste, darle a la campanita. Y si te gusta, compártelo. Que hagan sus bendiga, comentarios también, sí, ¿verdad? para que bendigas otras vidas. En el nombre poderoso de Jesús será hasta la próxima. Amén. Amén. Hablemos de la familia, tu podcast de restauración familiar. Hablemos de la familia.